En la radio de todos tenemos un espacio para reír, conversar y crecer espiritualmente, porque estamos entre amigas. Un saludo muy especial para todas nuestras amigas, a nuestros amigos que hoy están conectados a su programa Entre Amigas, un encuentro de mujeres con temas de actualidad. Dianita, me alegra saludarte. Igualmente, hermana Rocío, feliz de estar aquí una vez más en nuestro programa. Y muy feliz también porque hoy hay una invitada súper especial para un tema bien importante. Y me refiero a la doctora Ana Lucrecia Salazar. Doctora, qué gusto. Igualmente, qué gusto poder saludarlas. Gracias, bienvenida a Entre Amigas. Y más adelantito, cuando ya demos paso al tema, podré hacer la presentación completa de esta mujer tan importante y especial que hoy está en Entre Amigas. Bueno, pero antes de iniciar con el tema, qué bonito es podernos acercar a Cristo, nuestro amigo que está siempre con nosotras. Así que les invito a que allí donde están tengamos una posición reverente y si es posible cierren sus ojitos, vamos a orar. Amado Jesús, agradecidos estamos contigo por esta oportunidad que nos das de un nuevo episodio, Señor. Queremos suplicarte que seas tú nuestro director, nuestro compañero, nuestro guía, nuestro consejero, nuestro sanador. Que este día tu presencia esté con cada uno de los oyentes, con sus familias, oh Dios, y que podamos estar dispuestos a escuchar tu voz. Quédate con nosotros en este programa, dirígenos y acompáñanos en el nombre sagrado y bendito de Jesús. Amén. Amén. Amén, muy bien. Y el tema para Entre Amigas hoy día es los efectos o secuelas del abuso sexual infantil cuando ya estamos adultos. Efectos en adultos del abuso sexual infantil. Y para desarrollar este tema está con nosotros la doctora Ana Lucrecia Salazar. Desde el bello país de Guatemala, la doctora Ana Lucrecia, psicóloga y doctora en administración educativa, viene para compartir de su vasta experiencia en este campo, en estas temáticas. Como le dije hace un momento, doctora, bienvenida a Entre Amigas. Muchísimas gracias, Rocío, muchas gracias por la invitación y es un gran gusto para mí estar con ustedes. Bueno, doctora, qué bueno poder contar con su presencia, con todos sus conocimientos en este momento. Bueno, para iniciar el tema, ¿qué nos puede decir? Pues Rocío y Dianita, lo que puedo decirles en esta mañana es que en los últimos años, tanto en la comunidad científica como en la sociedad en general, este tema del abuso sexual infantil ha cobrado muchísimo interés. ¿Debido a qué? Debido a su existencia y sobre todo a las consecuencias, a corto y a largo plazo que deja esta problemática. Y la mayoría de los estudios, fíjense que han examinado las secuelas del abuso sexual infantil y han llegado a concluir que son muchas las secuelas o las consecuencias a nivel psicológico, social, conductual y también físicas que provoca este maltrato. Aunque pues se sabe que no en todas las personas abusadas los efectos o las secuelas serán las mismas cuando lleguen a ser adultos. Pero también para iniciar el tema quisiera compartirles unas pequeñas estadísticas que creo que son importantes para la introducción a nuestro tema, porque fíjense que la Organización Mundial de la Salud apenas el 22 de noviembre del año 2022 reportó que se calcula que hasta 1,000 millones de niños entre 2 y 17 años en todo el mundo fueron víctimas, imagínense, de abusos físicos, sexuales, emocionales o también de abandono en el año 2021. Y según la Federación de Asociaciones para Prevención de Maltrato Infantil, imagínense que 1 de cada 5 menores de edad va a ser víctima de abuso sexual antes de cumplir los 18 años. Y las estadísticas reportan que 1 de cada 5 niños
son abusados por un familiar cercano. Imagínense, en más del 50%, el asunto es que hay evidencias de incesto. Y claro, entendemos por incesto toda relación sexual entre familiares consanguíneos muy cercanos o que proceden por su nacimiento de un tronco común. Así que el niño o niña que sufrió abuso sexual va a vivir esta herida en silencio. Y por eso es que nunca nos imaginamos que tal vez nuestro cuñado, nuestro sobrino o nuestro mejor amigo, nuestra mejor amiga o aún nuestros propios hijos pudieron haber sido víctimas de abuso sexual en la infancia. Y el 80% de quienes cometen un abuso, ¿saben qué? Son amigos, son vecinos, son parientes. Y muchas de estas personas, pues son personas de mucha confianza que pueden estar a cargo del cuidado de los niños. Un familiar, un maestro, un líder religioso, un entrenador de algún equipo. O sea que esa es la problemática que estamos viviendo. Imagínense que es algo muy delicado y es un tema también a veces difícil de hablar aquí en nuestras congregaciones. Alarmante. Sí, totalmente. Esa era la palabra que iba a usar con estas estadísticas que la doctora nos presenta. Nos abre un panorama a una problemática que no solo afecta al presente, sino al futuro. Así es. La verdad sorprende estos datos, ¿no? Estas cifras. Me gustaría saber, doctora, ¿qué es el abuso infantil? O sea, ¿qué se llama el abuso infantil? Muy bien, agradezco tu pregunta porque sí es necesario que aclaremos que el maltrato o abuso infantil se va a referir a cualquier comportamiento de los padres, cuidadores o de otros adultos que lleva un riesgo o que conlleva un riesgo muy importante de causar daño físico o emocional a un niño o a una niña. Y tales comportamientos o conductas pueden ser intencionales o no intencionales. Y para esto, pues ustedes saben que existen 5 tipos principales de maltrato o de abuso infantil en general. El abuso físico, abuso emocional, el abandono, la negligencia, el abuso sexual y ser testigo también de violencia familiar. Eso es lo que se considera el abuso infantil. Bueno, doctora, y entonces refiriéndonos ya al abuso sexual infantil, ¿qué nos puede decir? ¿Qué es el abuso sexual infantil? Mira, voy a decirte una definición que me gusta mucho y siempre me refiero a ella, de la licenciada Sofía Cobollo Jarobo. Ella es psicóloga clínica y también es especialista en psicología sanitaria. Y ella define muy bien el abuso sexual infantil porque dice que es cualquier tipo de acto o intento de acto sexual con contacto o abuso a un niño o una niña. Este tipo de abuso a menudo pues va a llevar por parte del abusador el uso de engaños, el uso de amenazas, a veces el uso de la fuerza. Y como bien lo explica el doctor en psiquiatría José Luis Canales, que es experto en este tema del abuso sexual infantil, dice que el abuso sexual, imagínense qué tremendo, le roba al niño la inocencia, le roba su derecho a descubrir su propia sexualidad gradualmente y sobre todo a vivir experiencias sexuales en sintonía con su capacidad física y con su capacidad psicológica. En resumen, les puedo decir que el abuso sexual arrebata de golpe la sensación de valía y la inocencia del menor y ataca su integridad. Y agrega el doctor Canales que cuando un niño es víctima de abuso sexual, experimenta una sensación, imagínense, de total desprotección. No hay manera de que pueda ser cubierta su necesidad básica de sentirse seguro y entonces empieza a vivir en una total desesperanza. Y fíjense que también es importante aclarar que el abuso sexual infantil puede ocurrir sin que exista algún tipo de contacto físico. Y esto lo tenemos que aclarar porque muchas personas se refieren a abuso sexual infantil cuando hay alguna violación y no es así. Vamos a ver que existen diferentes tipos de abuso y no solamente lo que se considera como violación. Doctora, ¿existe algún tipo de
alguna clasificación de los tipos de abuso sexual infantil? Refiriéndome a eso estaba, Rocío, te agradezco la pregunta porque fíjate que sí. Y esto vamos a hablarlo, a que es un tema difícil, pero tengo que decirlo porque es la realidad. Y yo voy a hablar no de lo que yo invento, sino la clasificación que propone la Organización Mundial de la Salud para clasificar el abuso sexual en la infancia. Y les voy a mencionar los diferentes tipos de abuso que existen, que tal vez ni nos imaginaríamos, Rocío y Dianita, ¿ya? De que pueda considerarse un abuso sexual. El primero es el abuso sexual abierto. Este abuso es aquel que se da de manera abierta y directamente sexual. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, cuando un adulto se introduce dentro de la cama del menor y toca sus genitales, sin hacer el menor esfuerzo por ocultar que un contacto sexual se está llevando a cabo. O también sucede lo mismo cuando en la regadera, en la que el padre, la madre u otro adulto tocan abiertamente los genitales del menor. Existe también el abuso sexual encubierto. Este es mucho más discreto y por lo tanto es más difícil de identificar. Fíjense que el abusador actúa como si no estuviera ocurriendo nada, como que si no estuviera ocurriendo una actividad sexual, cuando evidentemente se está llevando a cabo una actividad de este tipo. Y aquí la traición y la mentira son dobles, porque el niño o la niña está siendo sexualizado, pero a la vez es engañado para que no lo vea de esta manera, ni que lo viva de esta manera. El tercer tipo es cuando el abusador toca sexualmente a la víctima, tocando directamente sus genitales u otras áreas eróticas del cuerpo de la víctima, y también se puede dar cuando únicamente frota su cuerpo contra la víctima o simplemente cuando se acuesta encima del niño o de la niña o cuando se presenta también sin ropa. El cuarto es obligar al menor a tocar sexualmente al abusador de muchas formas. El menor, ¿qué pasa? Que siente una culpa muy grande, ya que cree que él es el que realizó el contacto sexual y que fue su iniciativa, cuando claro no fue así. Y toda la vida va a cargar esa culpa creyendo que él es el responsable de lo que pasó. El quinto tipo, fíjense que es sexualizar verbalmente con el menor. ¿Qué quiere decir esto? Que hablamos de sexualidad con un menor mientras no sea con fines de instrucción en el tema. Esto es inapropiado y también puede ser altamente invasivo en la vida de un niño. O sea que no se puede hablar de sexualidad con el menor si no es que sea con fines de educación. El sexto tipo es abusar verbal o emocionalmente del menor con expresiones de contenido sexual. Por ejemplo, utilizar términos para nombrar al menor y humillarlo, diciéndole: tú eres un hijo de P, o eres un maricón, o a las mujeres: tú eres golfa, tú eres zorra. Todos esos términos que son abuso verbal al menor. El séptimo tipo es cuando se abusa físicamente del menor para obtener excitación sexual. Aquí lo más tremendo es que se mezcla el abuso físico con el sexual, y el adulto lo que hace es justificar ese abuso con el pretexto de que está disciplinando al menor. Pareciera increíble, pero hay padres que les pegan tremendamente, horriblemente a sus hijos y están disfrutando. Hay un disfrute sexual de esto tremendo, pero esto es un abuso físico para el niño. El 8 es el exhibicionismo, cuando se exponen los genitales a un menor con fines de obtener placer sexual, o muchas veces también cuando se masturban enfrente del niño o de la niña. Este es abuso. El otro se llama voyerismo, cuando se espía, cuando estamos espiando la desnudez de otra persona para obtener una gratificación sexual. La persona se esconde en el closet o debajo de la cama, o se coloca en cierto lugar de las ventanas donde pueda espiar a la persona. Esto se considera voyerismo. El 10º es también un abuso sexual: presenciar cómo abusan sexualmente de alguien más. A pesar
de que un menor no sea tocado de manera sexual cuando observa o cuando escucha que otra persona es víctima de abuso sexual frente a él, también resulta altamente traumático y tiene sus grandes consecuencias cuando la persona llega a la adultez. El 11º tipo es burlarse del desarrollo psicosexual del menor. ¿Qué quiere decir esto? Que el adulto se da cuenta, hace comentarios sobre el cuerpo del menor, especialmente sobre sus órganos sexuales, diciéndole que son muy pequeños, que muchas cosas despectivas, y lo expone de manera que el niño o la niña se sienta humillado o se sienta avergonzado de su propio cuerpo. Voy a mencionar unas más que también se consideran tipos de abuso sexual. Prostituir al menor, eso sabemos que es un gran abuso. Fotografiar al menor con fines sexuales, sabemos que esto se conoce como pornografía infantil, que también es un abuso sexual al menor, es un tipo de abuso. El otro es mostrar al menor material pornográfico. Esto es algo muy común de Anita y Rocío, y algo muy lamentable cuando los adultos demuestran ya material pornográfico al niño o la niña. Este es un abuso. Y el último, fíjate que lo considera la OMS y los especialistas en este tema, cuando ponemos reglas rígidas con la vestimenta, o por el contrario, cuando obligamos al niño o a la niña que se vistan de manera provocativa. Y lo de las reglas rígidas es cierto, si se le dice que no enseñe las piernas, que no enseñe los brazos, que no enseñe el cuerpo, eso quiere decir que está abusándose del niño, porque estamos haciendo que se avergüence de su propio cuerpo. Lo mismo que si le estuviéramos diciendo que se vista de manera provocativa. Estos son los tipos en general y la clasificación que existe, Rocío y Dianita. Bueno, qué interesante todo lo que la doctora nos comenta, y queremos saber si es cierto que el abuso sexual infantil afecta el cerebro de las personas abusadas. Sí, y te voy a explicar también que los adultos que han sufrido abuso sexual infantil, fíjate, crecen con un miedo exagerado a todo, crecen con culpa, con vergüenza, con inseguridad, con dificultad para tomar decisiones, con desconfianza de los demás, y eso los va a llevar a vivir en una gran soledad y una gran angustia. Y el doctor Canales dice que cuando un niño sufre abuso sexual, imagínense, en ese momento se van a generar dos pensamientos que se van a arraigar, dice él, como hiedra a la piedra, y que lo van a acompañar durante toda la vida. Dos pensamientos: no mereces amor, mereces sufrir. No puedes defenderte, mereces el castigo. Entonces imagínate cómo esto no va a afectar el cerebro de las personas que han sido abusadas sexualmente. Y en esto te responde que la licenciada Natalia Portales, ella es experta en terapia cognitiva, conductual, ha informado en diferentes medios que se ha descubierto que los adultos que habían sido maltratados en la niñez presentaban diferencias en la forma del desarrollo del cerebro y de sus comunicaciones neuronales. Son adultos que tienen una corteza prefrontal y una amígdala mucho más pequeña. Y como sabemos, estas dos estructuras en nuestro cerebro son importantes, porque son claves al regular nuestras emociones. Y la aparición de trastornos mentales como la ansiedad y la depresión también se dan. Así que el maltrato infantil afecta el desarrollo del cerebro y la habilidad también de autorregular emociones y de autorregular conductas, porque al sufrir el maltrato infantil, el niño o la niña va a vivir todo el tiempo con mucho estrés, fíjate, de manera permanente. Y esto provoca que ciertas regiones cerebrales que regulan las emociones pues sufran cambios muy significativos, como disminución de la densidad neuronal, segregación elevada de hormonas como el cortisol y la adrenalina. Y tú sabes que el cortisol, que es una hormona muy tóxica, está asociada al estrés. Y a niveles continuos produce efectos negativos relacionados con la atención, con la memoria, con la toma de decisiones adecuadas. Y también debemos añadir
que hay efectos muy dañinos para nuestro sistema inmunitario. Y por haber sido un evento, imagínate, muy repetitivo de estrés, ¿qué es lo que pasa? Que el cuerpo sigue generando cambios químicos que le producen el estrés, aunque no se esté presentando el evento traumático. Pero te quiero decir que la persona los va a revivir al existir eventos que son detonantes, como si el abuso estuviera presente en ese momento. Así que les puedo decir que por eso es que tanto los niños como los adultos que sufrieron un abuso infantil se mantienen hipervigilantes, que ese es un estado de mayor sensibilidad sensorial y se sobresaltan, fíjate, con mayor facilidad ante ruidos, ante señales o estímulos que perciben como posibles situaciones que les causarán daño. Por ello, ¿qué pasa? Van a experimentar situaciones de miedo. Sin embargo, a veces, fíjate, Rocío, que estas experiencias son tan intensas que se vuelven disfuncionales, lo que da lugar a que la persona entre en un trauma. Y cuando esto ocurre, no somos capaces de procesar con normalidad los recuerdos de un suceso que nos causa sufrimiento. Imagínate cómo afecta todo esto el cerebro de la persona que fue abusada. Tremendo, tremendo todos estos datos y cosas que de pronto no sabemos, la mayoría, ¿verdad? Otra pregunta nos surge. ¿Sufren las personas que fueron abusadas en su infancia de los mismos efectos cuando ellos son adultos? No, fíjate que no se sufren los mismos efectos. Para algunos adultos, los efectos del abuso sexual infantil pueden ser crónicos y pueden ser debilitantes. Otros adultos pues tienen resultados menos adversos. Y esto ocurre así porque hay algunos factores muy importantes que pueden influir en la forma en que el maltrato afecta a los adultos. Por ejemplo, el maltrato crónico, definido como incidente recurrente de maltrato durante un periodo de tiempo prolongado, pues sí se ha relacionado con resultados peores que los incidentes que son de maltrato aislado. Pero una gran proporción de adultos que pasaron por abuso sexual o por negligencia, se ha comprobado que también estuvieron expuestos, imagínate, a más tipos de abuso físico, verbal, emocional, psicológico, que es lo que se conoce como maltrato múltiple. Y también a menudo, fíjate que se ha encontrado que el acoso escolar ocurre conjuntamente con el maltrato infantil. Quiere decir que el niño o niña va a sufrir todo tipo de abuso cuando es abusado sexualmente. Y las investigaciones indican que las personas que experimentan diversos tipos de maltrato van a tener, claro, mayores síntomas de trauma. Y suele ser frecuente, Rocío, que cuando el niño o la niña crecen, se convierten en adultos, fíjate que tienen relaciones con los padres muy poco sanas. Sí. Algunos estudios sugieren que la edad y la etapa de desarrollo en la que ocurrió el maltrato también es importante. Y cuanto más pequeño era el niño en el momento del inicio del maltrato, es más probable que experimente más dificultades en la edad adulta. Y de igual modo, cuanto mayor es la gravedad del abuso, mayor es la posibilidad de tener efectos muy, muy tremendos en la vida adulta, Rocío. Uy, doctora, todo lo que usted nos menciona es tan importante y queremos contarle a nuestros amigos de nuestro programa Entre Amigas de Esperanza Colombia Radio que hoy estamos hablando acerca de los efectos o aquellas consecuencias que trae el abuso sexual infantil y que se vivencian en la edad adulta. Y queremos seguir conociendo, doctora, cómo se siente un adulto cuando fue abusado o abusada en su niñez. Ay, Rocío, lo que les puedo compartir es que en mi consulta, cuando doy consulta psicológica, me he dado cuenta que hay pacientes que llegan a consulta que reconocen que Dios les ha bendecido grandemente, se dan cuenta que lo tienen todo alrededor para ser felices, que tienen muchas cosas para sentirse bien y que sin embargo no logran ser felices, no logran encontrar tranquilidad y piensan
que no merecen ser felices. Se dan cuenta que no pueden disfrutar de la vida diaria y se preguntan, pero ¿por qué no puedo ser feliz? ¿Qué es lo que me pasa? Entonces las personas viven muchas veces enojadas o enojados consigo mismos o con continuas ganas de llorar todo el tiempo, o viven con mucha tristeza, o se sienten ansiosos, se sienten sucios, culpables, inseguros, no saben tomar decisiones, rechazan su cuerpo, no lo cuidan, hay pérdida de identidad también muchas veces, y fíjate que tienen actitudes como si fueran niños o niñas, hacen lo que llamamos sus caprichitos, buscan responsables de lo que les hicieron, viven preocupados porque los demás, por vivir ayudando a las demás personas, y ayudan a todos como una manera de no poder pensar en ellos mismos. Otros que hacen, castigan a otras personas. También hay personas que trabajan demasiado como para olvidarse de sí mismas. ¿Y qué pasa? Que entonces viven autosaboteando su vida, su salud, su trabajo, su familia. Y te digo, la pregunta siempre está, ¿por qué me sigo sintiendo así? ¿Y saben por qué es? Porque como adulto sobreviviente, la persona ha estado viviendo con esos recuerdos mucho tiempo, y lo que pasa es que los ha escondido por muchos años. Y a veces la persona hasta cree que los ha olvidado. Y es posible que haya tratado de decirle a algún adulto lo que le pasó, o que se haya encontrado con que lo rechazaron, con que no le creyeron, o siente también que no puede confiar en nadie. Así que por estas y muchas razones, los efectos del abuso sexual en la niñez pueden presentarse muchos años después de que este ha terminado, sin que la persona, Rocío y Dianita, tengan conciencia de que fue por un abuso sexual que sufrieron en su infancia. Bien. Aquí nos surge otra pregunta. ¿Será que es posible que una persona olvide que fue abusada sexualmente y que no le afecte esto en su vida adulta? Ay, Rocío, en muchas ocasiones el niño agredido por un adulto decide olvidar esos abusos, olvidarlos como si no existieran, o con los años irse diciendo a sí mismo, eso ya no importa, eso es parte del pasado, lo mejor es que me olvide de lo que pasó. Y muchas personas cercanas le refuerzan diciendo, sí, hombre, olvídate ya de eso, ya no tiene importancia, ya pasó, no fue gran cosa, no es nada grave, estás exagerando, perdona ya a quien te ofendió, como si perdonar un abuso sexual infantil fuera tan fácil y simple. Pero antes o después, Rocío, ese trauma termina saliendo, y los expertos lo denominan efectos durmientes, y en ocasiones las consecuencias son muy graves. Fíjate que a nuestras consultas psicológicas o psiquiátricas llegan pacientes con diversos síntomas psicológicos o físicos, pero en un inicio, fíjate que en un inicio de la terapia no pueden como identificar que todos sus problemas, en la mayoría de las veces, son las secuelas o efectos de algún abuso sexual que han mantenido en secreto toda su vida. Y otra vez me refiero al doctor Canales, que dice que el abuso es como un cadáver que apesta, que la persona ha guardado en el closet de su mente y que viene arrastrando desde niña o niño con gran miedo, vergüenza o culpa de decírselo a alguien, sobre todo cuando el abusador es el padre, la madre o algún familiar, un amigo cercano. Pero fíjate que una forma de luchar contra este trauma ignorado durante años es muchas veces por medio del consumo excesivo del alcohol. La persona lucha a través del alcohol, de las drogas, de las adicciones de todo tipo, y sobre todo la somatización. Enfermedad tras enfermedad, Rocío y Dianita, la persona va a médicos, lo examinan, le hacen todo tipo de exámenes, y los médicos le dicen, no tiene nada, usted no tiene nada, físicamente está bien, porque es producto de un abuso sexual olvidado o que no se quiere reconocer. Bueno, ¿y cuáles son esos problemas que deja el abuso sexual infantil? Mira, son muchos los problemas y los voy a mencionar rápidamente. Problemas psicológicos y emocionales.
trastornos depresivos, bipolares, ansiedad, estrés postraumático, trastorno límite de la personalidad, conductas autodestructivas, conductas autolesivas, las ideas suicidas, los intentos de suicidio, problemas de relación con otras personas. Fíjate que se presentan dificultades al querer establecer relaciones interpersonales. En la pareja hay muchos desajustes, hay aislamiento y ansiedad social. La persona tiene menor cantidad de amigos porque no confía, bajos niveles de participación en actividades comunitarias. Hay dificultad también en la crianza de los hijos con estilos parentales que son o muy controladores o muy permisivos, y también hay uso del castigo físico, mucho uso del castigo físico ante los conflictos con los hijos. Hay problemas de conducta, de adaptación social, hay mayor riesgo de huir del lugar, hay incremento también en el riesgo de caer en la delincuencia, de ser arrestado por delitos diversos. Hay problemas de funcionamiento en la persona, como te decía, sí, dolores físicos sin razón médica que los justifique, que es lo que se llama el trastorno de somatización. Las personas sufren de dolores de cabeza, fibromialgias, trastornos gastrointestinales. Hay muchos trastornos de conducta alimentaria, especialmente la bulimia nerviosa. Hay ataques de pánico, hay crisis epilépticas, hay trastornos disociativos, hay muchísimas cosas como abuso de sustancias, infinidad de problemas que causa, y también problemas en la sexualidad. Aquí hay mucha problemática porque hay un inicio precoz a la vida sexual. Acuérdate que al niño se le roba su inocencia, se vive una sexualidad insatisfactoria, disfuncional. Muchas veces las personas tienen un elevado número de parejas sexuales, hay muchas infidelidades, riesgos de contraer enfermedades, promiscuidad, prostitución, maternidad temprana. Y en el caso de mujeres hay muchas conductas de riesgo sexual, como el mantener relaciones sexuales sin protección o también huir de ellas, tener un miedo tremendo a tener relaciones sexuales. Los hombres presentan problemas de identidad sexual y también hay otras adicciones que mantienen muy en secreto, como la pornografía, la masturbación, etc. Y lo último, te quiero mencionar la revictimización. Los estudios sobre el tema han reportado que los adultos, especialmente las mujeres que fueron víctimas de abuso sexual en la infancia, corren el riesgo de ¿qué? De volver a ser víctimas en la edad adulta, como también de caer en lo que se llama el abuso laboral. Imagínate todos los problemas que puede dejar el abuso sexual infantil. Bien, doctora, el tiempo es bien breve y hemos estado disfrutando este momento, pero tenemos algunas preguntitas más que quisiéramos nos pudiera compartir. Bueno, impresionante todo este tema y surge una pregunta. ¿Qué se puede hacer para sanar ese abuso infantil? Para sanar todas esas secuelas que deja, como la depresión, la ansiedad, la baja autoestima, el riesgo de desarrollar trastorno de déficit de atención, comportamientos suicidas, todo esto que te decía de sentimientos de culpabilidad, vergüenza, reproche, trastornos alimentarios, de obesidad, abuso de alcohol y de sustancias. Rocío, para sanar todo esto, aquí sí es necesario pasar por un proceso de terapia psicológica, porque la manera de poder sanar un abuso sexual infantil es hablarlo, es la única manera, es hablarlo, es sacarlo, es analizarlo, es poder compartir todo ese trauma vivido, como te decía, sacarse de la mente todos esos cadáveres que cargamos, porque no evitar hablar de lo que pasó en la niñez, por doloroso que sea, es el único proceso que lo puede llevar a uno a sanar de ese trauma. Porque el proceso de la terapia, ¿qué es lo que va a hacer, Rocío? Tú lo sabes, lo va a llevar a comprender que no tuvo la culpa de lo que pasó, que no tiene por qué sentir vergüenza, que no tiene por qué sentirse inseguro, porque el único culpable es el
el abusador o los abusadores. Y entonces va a dejar de lado culparse por todo y, como te decía, reconocer que no tiene la culpa de lo que pasó. Y esto le va a ayudar a que ya deje de sentir rabia, coraje, porque la coraje y el enojo a través de la terapia se van a dirigir a quien corresponda. Ya no puede estar culpando a la familia, a los papás o al abusador de su vida, porque una vez que uno sana, de lo que uno sí es responsable es de lo que haga con su vida de ahora en adelante. Uno no es culpable ni responsable de lo que le pasó, pero sí responsable de lo que haga ahora y de las decisiones positivas que pueda tomar. Sobre todo, que se dé cuenta de que merece ser feliz, que merece disfrutar de la vida y que con la ayuda de Dios puede alcanzar sanación y aprender a disfrutar de todo lo que lo rodea y sobre todo de todas esas bendiciones diarias que Dios nos da a todos los seres humanos, y que una persona que sufrió el abuso no lo puede apreciar, no lo puede valorar, no lo puede ver, Rocío. Claro que sí, doctora. Todo este mensaje tan especial que usted ha traído para nosotros el día de hoy en Entre Amigas, sin lugar a dudas va a remover tal vez algunas heridas no sanadas en nuestros oyentes, y lo que queremos es motivarles a hacer ese proceso que la doctora menciona, porque es importante la sanidad, es importante que estas heridas del abuso sexual vivido en la infancia puedan resolverse para que ya no sean estos momentos que se viven actualmente, esos detonantes que no permiten vivir bien. Bueno, doctora Ana Lucrecia, en un minutito, una cortita reflexión espiritual para nuestros oyentes acerca de este tema. Pues solamente les puedo dejar en todas las Sagradas Escrituras la violencia sexual, incluye la violación, el asalto, el acoso a mujeres u hombres, sabemos que está condenada. Y también encontramos en las Sagradas Escrituras a un Dios que nos ama y que pronto en el futuro nos traerá un reino libre de todos estos actos perversos, y también que va a sanar y va a restaurar a aquellos que han sido víctimas, porque como dice Apocalipsis 21:4, ustedes lo saben, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Así que, Rocío, como lo vimos en este programa, para las víctimas de abuso sexual infantil hay esperanza. Así y es. El proceso de sanación puede comenzar hoy, aquí y ahora. Amén. Y recordemos algo que dice Romanos 12:19. Queridos hermanos, no tomen venganza ustedes mismos, sino dejen que Dios sea quien castigue, porque la Escritura dice, a mí me corresponde hacer justicia, yo pagaré, dice el Señor. Ojalá con este pensamiento podamos llegar a tener misericordia de quien cometió este crimen con alguna persona, porque es la única manera de poder llegar a perdonar al abusador o al abusadores. Claro, después de pasar por un proceso de terapia psicológica que le ayude a restaurar ese lente roto con el que siempre ha visto la vida, Rocío. Así es, doctora. Bueno, y justamente vamos a tomar este espacio para orar. Quiero invitarles a que ustedes cierren sus ojos o tomen una actitud de oración. Querido Dios, muchas gracias porque hoy en Entre Amigas estuvo la doctora Ana Lucrecia para bendecirnos con este conocimiento tan especial de este tema, Señor, que ha dañado tantas vidas, cuántas personas abusadas, pero sabemos que hay esperanza y oramos para que traiga sanidad a cada persona que necesita curar esas heridas del abuso, de esos traumas a los cuales ha estado expuesto. Te pido una bendición por la doctora Ana Lucrecia. Acompáñala en todo su quehacer diario y bendice también a cada uno de nuestros oyentes de Esperanza Colombia Radio. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Querida doctora, muchas gracias. Le enviamos un abrazo cálido. Realmente el programa de hoy muy significativo. Excelente. Como siempre, su experiencia y su conocimiento
nos enriquece. Muchas Cariño gracias. y amor a todos mis colombianos y colombianas queridas. Tú sabes que yo amo mucho a tu país. Claro que sí. Bendiciones para todos. Bueno, doctora, y queremos verla más adelantito aquí en Entre Amigas y a ustedes también conectados. Dios les bendiga. Un abrazo para todos. En la radio de todos tenemos un espacio para reír, conversar y crecer espiritualmente, porque estamos entre amigas.